Bueno, como adelantaba David, en estos 2 días han pasado en la ciudad de Málaga. Bueno, hemos estado aquí trabajando intensamente y tenemos una muy buena noticia. Y es que el equipo español de jóvenes talentos en ciberseguridad que han estado compitiendo en el día de ayer aquí en la ciudad de Málaga, junto con otros 14 países, pues ha quedado campeón de Europa. Es una excelente noticia porque además lo hacen por segundo año consecutivo y lo que muestra es una cosa muy importante, que es que en España tenemos talento y además es muy buen talento. Una de las cosas de las que voy a hablar en esta presentación es precisamente de eso, de la necesidad de talento en el ámbito de la ciberseguridad. Porque, como seguramente sabéis, a día de hoy existe una demanda importante de profesionales que es muy difícil de cubrir. Las empresas nos cuentan continuamente que cuando quieren abordar proyectos tecnológicos o proyectos de ciberseguridad no encuentran gente, ¿no? Es un reto que tenemos en España el fomentar el desarrollo de profesionales en este ámbito y que además sean buenos. Y bueno, de momento está dando resultados las políticas que estamos llevando a cabo y ejemplo de ello es que ayer nuestro equipo, avanzada la noche, pues se proclamó campeón de Europa por segundo año. Luego, si hay oportunidad, enseñaremos la foto de la celebración. Bueno, pues para empezar me gustaría empezar con esta pantalla. Seguramente muchos de vosotros recordaréis esta pantalla que apareció en el mes de junio de este año y que tenía que ver con un ataque que se llamaba Petya y que afectó a muchos países a nivel mundial en el mes de junio y que produjo una segunda crisis mundial en el ámbito de la ciberseguridad. ¿En qué consistía esto? Bueno, pues al final era un malware, un código malicioso que se propagaba rápidamente, que cifraba redes informáticas y al cifrarlas las dejaba paralizadas. Fue una crisis, puesto que en los medios de comunicación durante 2 o 3 días se fue difundiendo el problema que existía, el impacto que podía tener en España, y aunque finalmente el impacto en España fue muy pequeño, la verdad es que todos los que trabajamos en ciberseguridad estuvimos gestionando una segunda crisis en nuestro país. Porque la primera ocurrió en el mes de mayo, que seguramente todos la recordaréis, WannaCry. Yo creo que no hay nadie en España, aunque sean personas de la tercera edad, incluso menores, que si les hablas de WannaCry no sepan lo que es. Bueno, pues WannaCry fue otro incidente de ciberseguridad que afectó a muchos países a nivel mundial y que tuvo una incidencia importante en España. Recordamos que ese viernes 12 de mayo, a eso de las 11:30 de la mañana, empezaron a aparecer imágenes en los medios de comunicación de miles de empleados de Telefónica abandonando las instalaciones porque estaban sufriendo un ciberataque. A partir de ahí se inició una crisis mundial y además mediática, puesto que ahora, como veremos, en estos años, más de 40 años de historia de la ciberseguridad, han pasado muchísimas cosas, muchísimas incluso. Ha habido países totalmente paralizados durante semanas por ciberataques, pero quizás hasta la crisis de WannaCry pues nos hemos sido conscientes de que es algo que nos puede ocurrir a todos, que puede ocurrir en nuestro país y puede afectar a nuestras empresas. ¿Qué pasó con WannaCry? Bueno, WannaCry al final era otro malware que unía 2 características. La primera, que cifraba redes, algo que ocurre todos los días, y ya lo veremos. En España todos los días nos enfrentamos desde INCIBE a problemas en empresas en las que están siendo cifradas sus ficheros y las empresas están paralizadas. Y es muy normal que de forma diaria nos encontremos con decenas o cientos de empresas que están sufriendo este problema. Bueno, en este caso lo que ocurrió es que afectó en primer lugar a Telefónica, una gran empresa además pionera en el ámbito de la ciberseguridad. Y en segundo lugar es que ese malware se propagaba de forma muy rápida. Incluía una característica que se llama de modo gusano y se propagaba muy rápido, lo que hacía que fuese especialmente peligroso. Pero se unió a imágenes que yo creo que por primera vez se trasladaba a la sociedad cuál era realmente la problemática de esto, es decir, empleados saliendo de una empresa y además en un fin de semana con poco nivel de noticias, lo que hizo que ocupase portadas de periódicos, de medios de comunicación, y desde el viernes 12 hasta el martes 16 estuvimos gestionando una crisis en toda regla en nuestro país a nivel mundial. ¿En realidad tuvo un impacto grande en nuestro país? Bueno, pues si miramos en esta gráfica, pues de acuerdo a los estudios que hemos realizado desde INCIBE, España se encontraría en el número 20
de países en número de infecciones de WannaCry. Si tenemos en cuenta que Telefónica España fuimos de los primeros en ser infectados, si somos el número 20, yo creo que algo bueno pasó y muchas cosas se hicieron bien. ¿Por qué? Porque lo más difícil de esto es que te pase a ti primero, porque no tienes información. Bueno, pues desde el viernes, ya a mediodía, Telefónica estaba compartiendo información de todo lo que estaba viendo, pero todas las empresas de ciberseguridad estaban trabajando en ello. Los organismos públicos que trabajamos en esto también. Y lo que hizo es que países que fueron infectados después tuvieron información para protegerse, información que nosotros no teníamos desde el principio, ¿no? Y es curioso ver que países que fueron infectados después, pues por ejemplo vemos aquí pues la Federación Rusa, Estados Unidos, Reino Unido, China, tuvieron un impacto mayor que en España. En España nosotros calculamos que empresas impactadas, grandes empresas, no superaron la decena. Eso es muy poquito. Si os digo que de forma diaria gestionamos más de 1.000, 2.000, gestionamos miles de incidentes en España. Pocas empresas impactadas y con poco impacto. Es decir, sí que ocurrió una alerta, una alarma y todas las empresas estuvieron trabajando durante el fin de semana, algunas de ellas parando el correo electrónico, la conexión a Internet. Ocurrió también una cosa muy interesante y es la necesidad de comunicar. Y esto es algo importante porque los que trabajamos en esto, en el ámbito de la ciberseguridad, muchas veces, o en el ámbito de las tecnologías, nos olvidamos de ello. Este tema no tiene solamente que ver con un ámbito puramente técnico, sino que cuando ocurran cosas hay que saber comunicarlas y transmitirlas. Es necesario generar tranquilidad y trasladar mensajes que se entiendan. Y ya sabemos todos que cuando los técnicos hablamos de esto es muy difícil que nos entiendan. WannaCry ha puesto de manifiesto la necesidad de que todas las organizaciones trabajen en la comunicación y que los directores de comunicación estén preparados para hacer frente a crisis. Igual que digo directores de comunicación, y en el ámbito de las Smart Cities, imaginemos un incidente que bloquee una ciudad, y eso es viable, y ahora lo vamos a ver. En esa situación es necesario que los organismos públicos transmitan de forma tranquila y transparente lo que está pasando y, sobre todo, transmitan recomendaciones para poder actuar en el menor tiempo posible. Por lo tanto, la ciberseguridad lo que nos abre es un abanico de posibilidades y de actuaciones que va mucho más allá solamente del ámbito tecnológico. Nosotros les decimos, por ejemplo, en charlas a directores de comunicación, de que ya no solo necesitan saber trasladar cuando las acciones suben o bajan, cuando tienen un problema de sabotaje, sino cuando tengan un incidente. Ellos son los que van a tener que salir y trasladar información adecuada, también pensando en el ámbito económico, puesto que en la crisis de WannaCry las acciones de las empresas subían y bajaban en función de si se pensaba que estaban siendo atacadas o no. Pero bueno, WannaCry, como digo, fue una crisis fundamentalmente mediática, duró aproximadamente 4 o 5 días, el día más importante fue el viernes y el sábado, luego vimos que fue aquello decayendo, pero en estos 40 años de historia de la ciberseguridad, porque si miramos atrás, el primer virus informático se desarrolló a principios de los años 70, es decir, han pasado más de 40 años desde entonces, pues vemos que es que han pasado muchas cosas en el mundo y quizá no hemos sido conscientes. Este es el caso de Estonia, ¿no? Y viene muy bien a colación por el tema de las ciudades inteligentes. Bueno, Estonia, los que conozcáis un poco más en detalle Estonia, pues es un país pequeño, de 1,5 millones aproximadamente de habitantes, que pertenecía antiguamente a la Unión Soviética, y que cuando se independiza lo que hace para modernizarse es invertir en tecnología. Invierte mucho en tecnología y lo que ocurre ya es que en el año 2007, pues si alguno de vosotros habéis estado en Estonia en esa época, pues ya casi nadie utilizaba el dinero en efectivo. Todo el mundo tenía su tarjeta de crédito y podía comprar hasta un paquete de chicles, 30 céntimos, con la tarjeta. Cogías un taxi por 2 euros con la tarjeta. El dinero en efectivo ya no se utilizaba mucho, ¿no? Y ahora tampoco. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, por una motivación política, porque aquí las motivaciones son de todo tipo, ya las veremos, los ataques pueden venir por diferentes razones, en este caso por una motivación política, se genera una serie de ciberataques que bloquean el país durante varias semanas. Lo que ocurre es que esta estatua, que representaba o que conmemoraba la caída del soldado soviético en la Segunda Guerra Mundial, pues estaba en una plaza en Tallinn, en la capital de Estonia.
Y cada vez que se conmemoraba una fecha especial, ¿no? Relativa a este soldado, pues la población, parte de la población de origen ruso que vive en Estonia, porque en Estonia hay dos tipos de población, las dos son Estonia, pero una es de origen ruso y la otra de origen estonio, pues la población de origen ruso se iba a entregar flores y hacer actos conmemorando este día ante esta estatua. Pero en el año, creo que fue en el año 2007 o en el año 2006, anteriormente a este suceso, lo que ocurre es que en uno de los actos que allí se hacen se generan unos disturbios y tiene que intervenir la policía y se generan problemas de orden público. Entonces el gobierno estonio decide mover la estatua a un parque. Y lo que ocurre es que cuando se inician los trabajos para mover la estatua, se producen disturbios en las calles. Disturbios en las calles, en los que tiene que intervenir la policía y que dura hasta altas horas de la madrugada. Bueno, estamos viendo que hay un trasfondo social, político detrás, hay una estatua pues, que tiene que ver con la ciberseguridad. Bueno, pues coincidiendo en esa madrugada con el movimiento de la estatua, Estonia empieza a sufrir ciberataques de forma masiva que tienen que ver con la paralización fundamentalmente de la operación de las entidades financieras de los bancos, ataques de denegación de servicio. Además, modificación de las webs del gobierno, del Parlamento, de la web del primer ministro, del presidente de la República, modificando la página web y haciendo propaganda prorrusa en favor de la estatua y en contra de Estonia. Esto dura durante varias semanas y deja al país paralizado, porque imaginaos que no podemos sacar durante varios días de un cajero, no podemos ir a comprar gasolina, no podemos ir a comprar al supermercado, es decir, un país paralizado. Una ciudad, Tallinn, muy conectada, pero que los ciudadanos casi no pueden hacer nada, ¿no? Por ataques de denegación de servicio. Aquí luego ocurren dos cosas muy interesantes, ¿no? Que no tienen que ver con las ciudades inteligentes ni con la paralización de la sociedad, pero para que veamos cuál es la repercusión de la ciberseguridad en nuestra sociedad y en nuestra vida. Yo en aquel momento trabajaba en defensa. Trabajaba para el Ministerio de Defensa y formaba parte de la representación española ante la OTAN en el grupo de trabajo de ciberdefensa. Y justo el día que empiezan a sufrir los ciberataques Estonia, nos reuníamos en Europa para hablar de ciberdefensa. Entonces, saltándonos o modificando el orden del día, el representante Estonia pide la palabra porque quiere transmitir a los países en el ámbito de la ciberdefensa un problema. Entonces, sale el representante Estonia y cuenta que su país está sufriendo ciberataques, está paralizado y pide ayuda. Entonces, esa solicitud de ayuda lo que supone son dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que en la OTAN existe un articulado de cómo funciona la OTAN y está el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque armado contra un país de la OTAN es como un ataque al resto de países y deben apoyar en la respuesta de forma proporcional. Lo que allí se estableció es si un ciberataque a un país lo que está dentro del marco de un ataque armado y todos los países tienen que responder. Algo muy interesante. Y la segunda parte es que si así fuese, ¿cómo respondíamos? ¿Con ciberataques o con operaciones militares, con misiles? Y no era una cuestión simple, es bastante compleja. Bueno, a partir de ahí se inician conversaciones y discusiones en el seno de la OTAN y básicamente la respuesta es que sí, es que un ciberataque puede producir consecuencias igual que un ataque armado y por lo tanto un ciberataque podría estar dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, podría generar un conflicto militar, porque la respuesta, dependiendo de cuál haya sido el impacto, tiene que ser proporcional. E imaginaros, y ahora veremos algunos ejemplos, de que un ciberataque pueda producir víctimas humanas, que en teoría podría producirlos dependiendo de la situación, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con un ciberataque? Bueno, pues estos ejemplos forman parte de la historia. Sabemos que en tecnologías en ciberseguridad 10 años, 20 años es muchísimo. Estamos cambiando mes a mes la situación y el avance tecnológico es muy rápido. Pues por poneros un ejemplo de un ciberataque en el año 2000 en Australia, pues un ex empleado suplanta unas estaciones de bombeo en Australia y desagua aguas sucias a parques, jardines y agua potable. Imaginaros el impacto en la vida de los ciudadanos y en el medio ambiente. En el año 2000 causó más de 46 incidentes en menos de 3 meses este ex empleado haciendo ciberataques. Otro ejemplo,
En este caso en el transporte, hemos visto en el sector del agua, en el sector del transporte. Año 2008, en Polonia, pues un joven de 14 años, utilizando un mando de la televisión, lo modifica y hace que descarrilen tranvías, produciendo heridos, varios heridos, ¿no? Pues como efectivamente vamos a ir hacia ciudades en el que vamos a conectar y los sistemas van a interactuar y van a ser ciudades con muchísimos sensores. Esto forma parte también, digamos, casi de la prehistoria de la ciberseguridad. Hace mucho que pasó. Un poquito más reciente, en el año 2015, en Ucrania, probablemente recordaréis, corte de suministro eléctrico que afectó a más de 1,5 millones de ciudadanos ucranianos en el mes de diciembre a muchísimos grados bajo cero, por ciberataques, utilizando un malware que todavía sigue por ahí circulando y que de vez en cuando oímos en los medios de comunicación que se vuelve a reactivar el malware que está afectando a las subestaciones de energía eléctrica y que pueden producir cortes. Bueno, pues eso también ha sido real. Imaginaros cuál fue el impacto en ese país en esos meses, ¿no? Si vamos un poco más a ciencia ficción, esto es por contar un poco de espionaje, ¿no? Les decía, las motivaciones son diversas, motivaciones políticas, motivaciones estratégicas, en el ámbito de un conflicto militar. No se está hablando mucho que lo que le pasa a Ucrania le pasan muchas cosas continuamente, no es que sean especialmente malos, es que están en un conflicto, ¿no? Entonces, algo tiene que ver, aunque muchas de las veces cuando hablamos de atribución, pues son suposiciones, ¿no? Bueno, pues esto no sé si lo conocéis, esto fue un motivo para ralentizar supuestamente el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. En el año 2010, Irán detecta que tienen un malware dentro de una de las centrales nucleares en las que supuestamente se enriquecía uranio. Ese malware lo que estaba haciendo básicamente y de forma muy rápida es modificando la velocidad con la que giraban las centrifugadoras. El display en el que aparece la velocidad se mantenía intacto, inalterable, pero giraba más rápido. Las centrifugadoras se les quemaban y entonces supuestamente se retrasó bastante tiempo, más de un año. Se cree que este malware, el Stuxnet, estuvo más de 2 años o más de año y medio en esas centrales, ¿no? Pues con un malware se retrasa un programa de energía nuclear, ¿no? Bastante interesante. Y luego el mundo físico, el mundo virtual están unidos. Si leéis un poco más de esto y miráis en esa fecha noticias, pues veréis que cuando se detecta Stuxnet, pues a los pocos días un científico nuclear iraní muere en un atentado. Si sigue leyendo, dicen que probablemente era uno de los científicos que estaba analizando el malware. Entonces está todo relacionado, ¿no? Los intereses que hay detrás de lo que ocurre en ciberseguridad son diversos y pueden utilizarse para desestabilizar un país, para parar o ralentizar un programa de enriquecimiento de uranio, etcétera, ¿no? Y si vamos a algo mucho más cercano a los ciudadanos, pues esto que he recogido del 30 de agosto, marcapasos, pues más de 500.000 de ciudadanos en Estados Unidos han tenido que pasar por los hospitales en pocos días porque el marcapasos que llevan puesto es vulnerable y teniendo un portátil y una antena de radiofrecuencia, si te pones al lado de una persona que tenga el marcapasos, podrías hacer que el marcapasos funcione más rápido, te podría generar un paro cardíaco o intentar agotarle la batería, lo cual te podría producir un paro cardíaco. Marcapasos que afectan a los ciudadanos 30 de agosto. Y si hablamos de Smart Cities, son continuas las noticias y las vulnerabilidades que aparecen en relación a los sensores y a los sistemas que incorporan el concepto de Smart City. Yo recuerdo hace 2 años que vivimos una crisis importante. ¿Por qué? Porque un grupo de chavales, en este caso eran españoles, habían detectado una vulnerabilidad en los Smart Meters, en los contadores inteligentes, además de una marca de la que tiene mayor distribución en nuestro país. Vulnerabilidad en los contadores inteligentes de tal forma que se podrían entrar de forma remota y se podrían modificar. Estos chavales lo habían detectado e iban a un congreso en Europa a contar la vulnerabilidad y cómo se explotaba. Ocurren aquí varias cosas. Primero, pues que Smart Meters con una distribución enorme en nuestro país son vulnerables. Eso es normal. Es que todos los dispositivos que sabemos tecnológicos incorporan vulnerabilidades y si no las tienen ahora, probablemente las tengan en el futuro. El segundo problema es que tiene una distribución enorme en nuestro país, es decir, que si la vulnerabilidad se conoce y es explotable, hasta que exista parche, el nivel de riesgo es muy alto. Y la tercera es que lo iban a contar, es que iban a ir a un evento de hackers a contarlo.
Por fortuna nos enteramos, pudimos hablar con estos chavales y estuvieron de acuerdo en sacar pecho y contar que lo habían detectado, pero no contar cómo se explotaba. Bueno, en ese momento esa crisis se gestionó. En realidad luego no es tan sencillo como parece. Se puede explotar, pero luego tienes que acceder a la red para poder explotarlo. Pero bueno, sabemos que se puede acceder a un contador que no está adecuadamente securizado desde el punto de vista físico y acceder directamente y a partir de ahí acceder a toda la red. Bueno, pues con esto solo lo que quería es escenificar la situación de riesgo de ciberseguridad a nivel mundial, que está indicando que el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de las ciudades inteligentes, lo que va a producir es el aumento del nivel de riesgo y por lo tanto tendremos que trabajar desde el punto de vista de ciberseguridad. Si vamos a casos de Internet de las cosas, que está muy relacionado, vamos a vivir en ciudades conectadas, en el que todos los dispositivos que manejamos van a estar conectados. Y por contaros a modo de chascarrillo, esto sí, cosas que han pasado últimamente, pues por ejemplo desde las muñecas, nuestros niños ya les regalamos juguetes inteligentes, juguetes que en este caso, por ejemplo, de esta muñeca, aunque hay varias, pues reconocen la voz del niño, la procesan y el juguete responde a las indicaciones del niño. Pero lo que ocurre en muchas ocasiones, como en este caso, es que esa voz se manda a un tercero para que se mejore el algoritmo de reconocimiento y el juguete cada vez sea más inteligente. Problemas de la privacidad. Además, imaginaos que esa muñeca lleva cámaras. O con el paso del tiempo esos juguetes sean mucho más inteligentes. El riesgo que vamos a tener en la protección de nuestros menores o de nuestra privacidad. Bueno, luego no es todo tan negro, luego os contaré algunas cosas positivas. Esto, no sé si lo habéis oído, ¿espían las Smart TV de Samsung las conversaciones? Aparecen tutoriales en internet de cómo espiar a mi vecino. Cómo estar desde casa, controlar la cámara web de la cámara de la televisión de mi vecino y ver cómo ve la tele mientras estoy yo espiándole. Los routers, ¿no? Hace poco, y sabemos que muchas veces salen puertas traseras, pero hace 2 semanas, si no recuerdo mal, se publicó la vulnerabilidad del protocolo WPA2, el protocolo que mantiene la confidencialidad de las comunicaciones de prácticamente la totalidad de los routers que utilizamos en nuestras casas para conectarnos a Internet. Bueno, pues pone también de manifiesto el problema que hay a todos los niveles, ¿no? Coches inteligentes, los coches autónomos. Esto ya es también muy antiguo. Esta noticia es muy antigua, fue de las primeras. Como esta marca de coche, hay vídeos como hackean este coche a través del wifi Bluetooth y al final terminan por controlar el volante, el freno, etcétera, ¿no? Ahora cada vez más los coches están sacando la capacidad de tener control remoto. Hemos visto algunos anuncios de que alguien con un iPad aparca el coche en su casa. Esto introduce vulnerabilidades. Muchas de las cosas que están pasando es porque se están desarrollando dispositivos sin tener en cuenta la ciberseguridad desde el principio. Es cierto que estamos trabajando con los fabricantes intensamente para que la ciberseguridad se incorpore por diseño y yo creo que foros de este estilo en los que se está trabajando para desarrollar, en este caso, ciudades inteligentes, es importante que abordemos la ciberseguridad desde un inicio, porque si no luego va a ser muy complicado. Y la Bonded Mirai, por cerrar, ¿no? Esto fue el pasado año, por primera vez en la historia, se realizó un ataque de denegación de servicios a servicios en Estados Unidos, Twitter, Facebook. Realmente no era contra ellos, sino contra servicios de resolución de nombres, pero que afectó a estas redes sociales. Y la característica fundamental es que este ataque se realizó comprometiendo dispositivos de Internet de las cosas. Cámaras web, que nosotros normalmente securizamos nuestras redes, en nuestras empresas, las redes en casa, pero nos olvidamos a lo mejor de la cámara web que tenemos en nuestro ordenador. Pues los hackers, las organizaciones criminales que están detrás de esto van a utilizar los puntos más vulnerables. ¿Cuál es la radiografía en España? Pues la radiografía en España es que desde el Centro de Respuesta ante Incidentes que gestionamos desde INCIBE en coordinación conjunta con el Ministerio del Interior, pues en el año 2016 gestionamos solo en España pues más de 115.000 incidentes de ciberseguridad que afectó al ciudadano y a la empresa, que yo creo que son unos cuantos. Si mirásemos el año 2015, en el año 2015 gestionamos 50.000 y en el año 2014 18.000. Es decir, hemos pasado de 18.000 a 50.000 a 115.000 y a fecha 30 de septiembre 108.000. A día de hoy ya hemos superado los 115.000 de sobra. Cerraremos el año con una cantidad bastante superior a esta.
¿Qué es lo que sacamos en claro, ¿no?, del análisis de estos datos y más en profundidad? Pues que están pasando muchísimas más cosas, el aumento de conectividad de dispositivos está abriendo además ese espectro, ese abanico de posibilidades para que sean más vulnerables o que sean atacados. De hecho, según Gartner, para el año 2020 habrá más de 25.000 millones de dispositivos conectados a Internet y se estima que 3 años después haya más de 50.000 millones de dispositivos. Dispositivos de todas las marcas y de todos los colores. Es importante trabajar desde diferentes ámbitos para que todo aquello que vayamos a conectar, todo aquello que formarán parte de las ciudades inteligentes, sean seguros. Esto pasa por el ámbito regulatorio, por supuesto, es decir, tenemos que intentar que en el marco de la Unión Europea solamente se vendan productos que, igual que llevan un sello de calidad, un sello de salud, ¿no?, de riesgo sanitario, lleven una marca o una garantía de seguridad, por supuesto, pero también de la propia gestión de los dispositivos, porque seguramente todos conocéis las prácticas que ocurren en nuestro país, pero también en otros, pues de intentar bajarnos aplicaciones gratuitas para no pagar, de saltarnos la seguridad de los dispositivos móviles para bajarnos así herramientas gratuitas o aplicaciones gratuitas, y lo que hace es que dispositivos que sí tienen seguridad dejan de tenerla. Por lo tanto, en todos nosotros, en el ciudadano, en los gestores, en los técnicos, existe una parte de responsabilidad y de compromiso muy alto. Los dispositivos tendrán que diseñarse, desarrollarse, implantarse, teniendo en cuenta la seguridad, y luego deberemos gestionarlos adecuadamente. ¿Cuál es el escenario mundial? Yo creo que aquí no cuento nada nuevo, pero es importante recordarlo. La ciberamenaza, como vemos, es real, ocurren muchísimas cosas todos los días. Para gestionar 115.000 incidentes al año, imaginaos lo que gestionamos, si lo dividimos en 365 días, lo que estamos gestionando todos los días. La dependencia de nuestra sociedad, la dependencia tecnológica es clara y va a ser mayor, y ahí hacia eso vamos, y eso es muy positivo, porque además de permitir prestar servicios eficientes, servicios públicos eficientes, además es importante porque está mejorando, por ejemplo, el diagnóstico sanitario, está mejorando nuestro nivel de vida. Pero este nuevo entorno, el ciberespacio, es un entorno global, aquí no hay fronteras, no hay legislaciones comunes, y además es muy difícil que las haya, muy difícil. ¿Por qué? Porque los aspectos culturales, históricos y también los intereses geoestratégicos o geopolíticos tienen cabida aquí. Y os voy a comentar un ejemplo. Sabemos que en España tenemos una ley de conservación de datos, es decir, cuando navegamos por Internet, los ISP, los operadores, guardan los datos de navegación, que básicamente es la IP que utilizamos y cuándo la utilizamos. ¿Qué ocurre? Cuando hay un delito y la policía o Guardia Civil intenta o lo está investigando, bajo requerimiento judicial el operador le cede los datos. Y entonces la policía puede llegar a, oye, yo sé que esta IP está involucrada en un delito. Voy al juez, el juez me da permiso, lo requiere y el operador me dice que detrás de esta IP está esta persona. Bueno, pues leyes de conservación de datos no existen en todo el mundo. ¿Y por qué no existen en todo el mundo? Porque cómo entiende cada uno la seguridad y la privacidad es diferente. Yo estuve en un país latinoamericano hace 2 años y medio y me contaban diputados del partido en el gobierno que habían promulgado, iniciado una ley de retención de datos, le llaman ellos. Cuando la llevaban al Parlamento, la sociedad civil, las ONGs, se manifestaron y se pusieron en contra. Porque decían que en ese país tiene una democracia un poquito más joven que la nuestra y parece ser que ha gobernado siempre el mismo partido desde el final de la dictadura. Entonces piensan, la sociedad civil, que las garantías democráticas no están todavía suficientemente fuertes, que no viene una dictadura, pero que aquello todavía no es muy transparente, y piensan que tener una ley de retención de datos atenta contra la privacidad de los ciudadanos y es porque el gobierno quiere datos de todos los ciudadanos. Bueno, pues hubo tantas protestas que el propio partido que propuso la ley, cuando se votó en contra. Y en ese país ahora mismo no hay ley de conservación de datos. Lo que ocurre en España no se origina normalmente en España, se origina a miles de kilómetros, pegando varios saltos antes de llegar aquí. Imaginaros si pasa por ese país en el que no hay ley de retención de datos. Cuando se va a investigar un crimen, un delito, y llegamos a ese país, se perdió la pista.
Además, Internet, el ciberespacio, es barato. Todos nos podemos conectar, ya hay más de 3.600 millones de internautas y esto está creciendo de forma muy rápida. Tenemos un problema con el anonimato. ¿Qué ocurría con el artículo 5 de la OTAN? Pues aunque pueda considerarse un ciberataque, un ataque armado, aunque se autorice una respuesta, e incluso aunque se autorizase una respuesta armada, el problema es ¿contra quién? ¿Contra quién? Porque al final en un ataque de ese estilo, lo único que se identifica son direcciones IPs. No se identifica nada más. Por eso decía en alguno de estos casos por qué estos ataques supuestamente se estaban realizando o quién supuestamente puede estar detrás. Es decir, el ciberespacio proporciona anonimato y es muy difícil detectar quién está detrás de una IP porque además puede justificar que simplemente a él le han secuestrado su ordenador. Y por último, Internet tiene una característica que lo hace diferente al medio físico que tenemos, al mar, al aéreo y al espacio exterior, que es la simetría. ¿Y qué significa simetría? Pues cuando estamos viendo en la televisión todos los días el programa nuclear, pues por ejemplo de Corea del Norte, pues para tener una bomba atómica que pueda potencialmente matar a muchas personas, se necesita un Estado, muchos años y mucho dinero. Para realizar un ciberarma que ataque una infraestructura crítica y produzca el mismo impacto, de forma teórica, y digo de forma teórica, se necesita muy poquito dinero. Stuxnet, el malware que ralentizó el programa nuclear iraní, supuestamente, se está hablando de unos poquitos millones de euros su desarrollo. El programa nuclear norcoreano, pues seguramente estamos hablando de miles de millones de euros y muchos años, ¿no? Esto es un pantallazo de esta mañana de lo que vemos desde INCIBE. Vamos a empezar por aquí. Pues esto es lo que está pasando en España en tiempo, bueno, no en tiempo real porque es de esta mañana, pero nosotros en España detectamos de forma diaria miles y miles de redes comprometidas, es de redes que están siendo atacadas. Normalmente de 100.000 a 200.000 redes todos los días, nuevas. En números aparece el número de redes comprometidas y bueno, hay días que alcanzamos hasta los 400.000. Y si lo vemos a nivel mundial, pues esto es el mapa del mundo, un pantallazo de esta mañana, de bueno, esas redes comprometidas, ¿quién las está atacando? Pues como veis aquí, se ve muy difuminado, pues viene de todo el mundo. En amarillo, el más grande, es conexiones en las que nos están robando información. Están comprometiendo redes y nos están extrayendo información. Y en azul, conexiones de ordenadores maliciosos que hemos detectado en otros países que se están conectando a España. Como podéis ver, a modo de resumen, pues estamos ante un problema global. Como decía antes, el ciberespacio es global, no hay fronteras y lo que hay aquí son motivaciones de todo tipo. Cuando hablamos de empresas, normalmente las motivaciones son económicas. Aquí hay verdaderos grupos organizados criminales con el objetivo de atacar a nuestras empresas. Si hablamos de nuestras infraestructuras críticas o, mejor dicho, a nuestras administraciones públicas, o si llegásemos a hablar de ciudades inteligentes, ¿cuál sería la motivación o quién estaría detrás de un ataque a una ciudad para dejarla paralizada? ¿Un grupo criminal pidiendo una extorsión, pidiendo un rescate? Es probable, pero seguramente estados. Es decir, la motivación puede ser diferente, los métodos suelen ser los mismos. Si miramos un poquito en España, pues el año pasado pues hubo más de 66.000 hechos que se pusieron en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque normalmente lo que denuncian empresas y ciudadanos suelen ser estafas, suelen ser fraudes. Y una buena noticia es que pues más del 30% de los hechos en el año 2015, pues aquí está mal, en el año 2016, fueron esclarecidos. Teniendo en cuenta el anonimato que proporciona el ciberespacio y que muchas cosas se originan fuera, yo creo que es un porcentaje importante. Es decir, no todo es negativo, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan intensamente y además lo hacen muy bien. ¿Y qué es lo que ocurre en España? En España, de esas más de 100.000 redes comprometidas de forma diaria, ocurre absolutamente todo, pero fundamentalmente tres cosas. Incidentes de ransomware, ese malware que va a cifrar la red y pedir un rescate. Aquí os comparto que si eso os llega a ocurrir a un familiar o un conocido, que se ponga inmediatamente en contacto con nosotros, puesto que tenemos un servicio gratuito de descifrado. Pagar no te garantiza que te descifren. En segundo lugar, participas en un negocio muy lucrativo que además es ilegal. Y tercero, si te conectas a INCIBE, es probable que te descifres de forma gratuita.
en una de las crisis importantes que tuvimos de ransomware en España, suplantando a una compañía energética, más del 80% de las empresas que contactaron con nosotros o identificamos se fueron descifradas por nosotros de forma gratuita. La campaña de Endesa. Ciudadanos y empresas recibiendo un correo electrónico por la noche en el que decía que su factura de energía eran 1.000 euros. Imaginaros, después de todo el día trabajando, llegar a casa y encontraros al abrir el correo que tenéis una factura de 1.000 euros. Enseguida, vamos, yo lo haría, es abrir el adjunto para ver la factura y lo que tiene es un malware que te cifra toda la red. Esto afectó a miles de empresas en nuestro país. Y además, era un correo electrónico bastante bien dirigido. Normalmente les llegaba a clientes de Endesa. También les llegó a otros, pero fundamentalmente a clientes de Endesa. ¿Y cómo ocurre esto? Porque está todo unido. Hablaba de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Cuando hablamos de una ciudad inteligente, tiene que haber iniciativas públicas, iniciativas privadas, pero el ciudadano juega un rol importante. Es decir, si yo en mi correo electrónico tengo una contraseña muy débil, es un correo de Yahoo, y se publica que se han filtrado las credenciales de acceso a más de 500 millones de usuarios de Yahoo, pues tendré que preocuparme en cambiar al menos la contraseña. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hago? Pues a lo mejor una de esos 500 millones es mi cuenta. Esa contraseña ya está en el mercado negro vendiéndose. Esa base de datos de Yahoo se pensaba que se estaba vendiendo en el mercado negro por 1.500 euros. O sea, por nada. El que la compra puede ver mi cuenta de Yahoo y mi contraseña. Accede y ¿qué es lo que puede encontrar? Pues que a lo mejor estoy recibiendo facturas electrónicas de Endesa. Pues claro, y en botella. Cuando vaya a hacer una campaña de ransomware, le mando el correo a esta persona que va a picar seguro. También se está sufriendo mucho phishing, es decir, suplantación de identidad de compañías para coger datos bancarios o datos de otro estilo. Y para terminar, botnets. Ese es el otro 30%, es decir, el malware que afecta en España suelen ser redes de botnets. ¿Qué es eso? Es malware. El malware ha evolucionado mucho en los últimos años. Ya no tiene como objetivo, yo me acuerdo cuando tenía el ordenador con disquetes y me llegaba un virus que era una bomba lógica. Metía el disquete y me rompía el ordenador. El malware los desarrollan por algún motivo. Normalmente no para romper el ordenador de un ciudadano, porque eso no sirve para nada, sino normalmente para secuestrarlo, para que mientras esté secuestrado o infectado nadie lo detecte, no lo detecte el afectado, esté mucho tiempo ahí residente, me robe información, pues por ejemplo mis credenciales de acceso al banco, mis contraseñas de acceso a las redes sociales y también para lanzar ataques a terceros secuestrando otros ordenadores. Entonces esas son las redes de botnets. Redes de botnets que, muy interesante, la primera de arriba en azul, en mayo de 2017 había de media más de 72.000 redes infectadas por la red Conficker, por el malware Conficker. Un malware desarrollado en el año 2007 y que a los 6 meses tenía solución. Entonces, ¿cómo es posible que el malware con más impacto en nuestro país a día de hoy se desarrolló en el año 2007 y está solucionado desde entonces? Pues porque existe un nivel bajo de concienciación en nuestro país, como en muchos otros, porque esta situación es muy parecida en otros países. Lo que indica que tenemos que trabajar en el desarrollo de las ciudades inteligentes, en el desarrollo de la seguridad de las ciudades inteligentes, en la concienciación del usuario, del ciudadano. Va a haber muchísimos sensores interactuando con nosotros, pero nosotros lo tenemos que hacer de una forma adecuada y tenemos que seguir ciertas pautas. Y ya para terminar, me salto yo algunas cosas porque voy a estar mucho tiempo hablando. Bueno, hemos hecho un estudio de cuáles son las tendencias de ciberseguridad para el futuro y las tendencias tecnológicas, ¿no? Hicimos un estudio el pasado año que analizamos cuáles son las tendencias macroeconómicas de futuro y de ahí determinamos que había 17 tendencias de ciberseguridad, en realidad 20, pero 17 que podrían tener impacto en nuestro país. Ya se ha esbozado en la mesa de inauguración estas tendencias socioeconómicas, pero yo voy a recordarlas. La primera de ellas es el auge de las megaciudades. Se daba un dato de 6.000 millones de personas viviendo en megaciudades. Bueno, eso va a ser una realidad, se va a ir concentrando la población en ciudades grandes, ¿no? Y además ciudades inteligentes. Va a haber un equilibrio en la conectividad. En el campo van a estar poco conectados, en la ciudad vamos a vivir en ciudades inteligentes. La tecnología nos va a proporcionar una mejora en la calidad de vida, eso ya lo sabemos, ¿no? El diagnóstico sanitario está aplicando tecnologías, por ejemplo. La economía va a estar sustentada por multinacionales, pero también por pequeñas y medianas empresas. Y aquí también es un tema de oportunidad. El desarrollo de las ciudades inteligentes va a poder ser una realidad no solamente contando
con los productos y servicios de las multinacionales, sino también de la innovación de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué? Porque el ámbito de las tecnologías incluye un aspecto muy importante que es la innovación disruptiva. ¿Qué significa entonces innovación disruptiva? Pues que con una buena idea se puede generar un producto, un servicio innovador y que además se pueda consolidar como transformador de la sociedad. Ejemplo de ello, si miramos atrás, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter no tienen más de 10 años. Algunas de ellas tienen 7, 8 años. Y sin embargo son herramientas que utilizamos de forma diaria para relacionarnos ya a nivel personal. Forman parte de nuestra vida, no tienen ni 10 años. Todas ellas tienen un denominador común, igual que Microsoft. Microsoft fue muy famoso porque Bill Gates y sus amigos lo desarrollaron en un garaje. Pero es que WhatsApp pasó lo mismo, es que Facebook pasó lo mismo. Es decir, ideas innovadoras desarrolladas por un grupo pequeño de personas pueden convertirse en motores de transformación tecnológico y social y en muy poquitos años ser multinacionales. Por lo tanto, el desarrollo de lo que nos viene de aquí en adelante va a estar condicionado también en tener y disponer de estas ideas y estas empresas, ¿no? La necesidad de talento, he hablado. Nuestro equipo europeo de jóvenes talentos ha quedado campeón, buena noticia. Estamos trabajando en promocionar el interés entre los jóvenes y que además sean buenos, ¿no? Estén bien preparados. Innovación disruptiva, generación masiva de datos. Dentro de las Smart Cities, el ámbito de aplicación del Big Data, el análisis de datos va a permitir que los servicios sean más eficientes, que puedan interactuar mejor con nosotros. También van a mejorar la ciberseguridad, pero también van a presentar un problema, el problema de la privacidad. ¿Cómo vamos a poder securizarlos y controlarlos, ¿no? Nuevos modelos de pago. Ya estamos viendo el dinero en efectivo parece que va a ir desapareciendo. La moneda, las criptomonedas o las monedas virtuales parecen que son una realidad, ¿no? Cuando los bitcoins aparecieron ya hace unos cuantos años y los teníamos ahí y no les habíamos prestado atención. Y por último, pues centrarme en las Smart Cities, ¿no? Smart Cities es una de las tendencias tecnológicas que ya es una realidad, no es un tema de futuro, es una realidad. Y si vemos lo que va a mover en el mercado el negocio de las Smart Cities alcanzaría pues 1,5 trillones de dólares, o sea, lo que es 1,5 billones de euros aproximadamente. Es una oportunidad para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, por supuesto, para mejorar la competitividad de las ciudades, para atraer inversiones, para atraer, en el caso, por ejemplo, de España y otros países por mayor turismo, mejorar la eficiencia, reducir los costes, pero también una oportunidad de desarrollo de negocio para las empresas, ¿no? Y hay que hacerlo con cuidado. Y termino con este ejemplo. Pues este ejemplo es de una presa que en una charla sacaba como ejemplo de que vivimos en un momento de transformación, en un momento en el que la transparencia, se hablaba también en la mesa, es muy importante. Todo esto hay que hacerlo de forma transparente al ciudadano y en el que, además de trabajar en la innovación tecnológica, trabajamos en hacerle al ciudadano partícipe de todo ello y conocedor de lo que está pasando. Bueno, pues esto es una imagen de una presa que identificamos nosotros conectándonos en Internet muy fácilmente, que tiene datos colgados en Internet. Yo como no sé de este tema, pues cuando yo miraba esta página decía, bueno, aquí viene datos del eje X y el eje Y del péndulo 1M derecha y unos datos, ¿no? También viene de una compuerta, del estado de bombas, del aforador derecho, un montón de datos y conceptos que yo no tengo ni idea. Y yo me preguntaba, ¿y el ciudadano para qué quiere esto? Y yo preguntaba a la audiencia, que eran todos responsables de seguridad del sector del agua. Y decía, ¿pero y esto para qué lo ponéis en Internet? Hombre, se lo decía con más educación, pero vamos, le decía eso. Y me decían, pues porque nos están obligando, por temas de transparencia, a trasladar esos datos a los ciudadanos. Y en las ciudades inteligentes va a ser así. Vamos a trasladar datos a los ciudadanos de lo que está pasando en la ciudad. Y eso es muy importante. Ya no son los niveles de contaminación, si ya estamos yendo a esto. Pero ¿qué ocurre con esto? Si miráis aquí arriba, pone User Password. Nos daba en la nariz, porque esta interfaz es conocida, es de un proveedor, de un software y un hardware conocido, nos daba en la nariz, y lo dejo ahí, que si metíamos el usuario password por defecto, entrábamos en el sistema. Y nos daba en la nariz que este sistema no era solo el sistema de monitorización, sino que este sistema
estaba conectado al sistema de control. ¿Esto qué significa? Tenemos que incluir, y ya termino, y soy casi puntual, tenemos que ir hacia ciudades en las que en el diseño tengamos en cuenta la ciberseguridad, en la que los fabricantes nos proporcionen herramientas y productos seguros, en los que trabajáis en el desarrollo de las ciudades, lo hagáis pensando en la ciberseguridad e implementando arquitecturas de seguridad. Evitemos hacer esto, hay que hacerlo con transparencia, pero teniendo cuidado y entendiendo lo que se hace. Y por último, trabajando, y en eso tenemos que trabajar, en concienciar al ciudadano que lo que le va a venir lo tiene que utilizar. Por supuesto, no tiene que tener miedo a la tecnología, no le tenemos que preocupar. Lo que tenemos que hacer es que comprenda que la tiene que hacer y tiene que utilizar de una forma segura. E igual que nos abrochamos el cinturón de seguridad, ellos tienen que utilizar los dispositivos y las herramientas que se le va a dar de una forma segura, porque son parte de la ciudad inteligente y pueden ser parte del problema. Y con eso termino. No sé si hay alguna pregunta, y si no, muchas gracias. Bueno, yo quería aprovechar, a mí me ha parecido muy interesante la exposición, muy clara, con mucha información y muchos datos. Yo no sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Hola, buenos días. Quisiera saber un poco también, porque existen muchas instituciones que se dedican al tema de la seguridad, por ejemplo, INCIBE con respecto al CCNCERT, o por ejemplo con el PAE, ¿no? La administración, el portal de administración. Entonces nosotros como ayuntamiento recibimos información de diferentes sitios y la verdad es que no sabe uno a dónde ir, ¿no? Gracias. Nada, pues gracias por la pregunta. Sí, en España, en cuanto a gestión de incidentes, en cuanto a protección, existen dos centros de respuesta ante incidentes de carácter nacional y públicos. El primero de ellos es el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, que da servicios de ciberseguridad a la Administración General del Estado, a la autonómica, a la local, o sea, administración pública. Ellos son administración pública 100% y están enfocados a esos. Por eso, si un ayuntamiento tiene un problema, lo normal es canalizar la duda hacia el Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional depende del Centro Nacional de Inteligencia y todo tiene sentido. ¿Por qué? Pero cuando hablamos de administración pública, yo contaba antes, ¿qué motivación puede haber detrás del ataque a una administración pública? El robo de datos a una administración pública. Pues notablemente espionaje de países, de servicios de inteligencia. Entonces es normal y adecuado que la administración pública, por supuesto, el prestador de esos servicios, sea el Centro Criptológico Nacional adscrito al Centro Nacional de Inteligencia. Si hablamos de todo lo demás, que son ciudadanos y sector privado, el Centro de Respuesta ante Incidentes para Ciudadanos y Sector Privados es INCIBE, el CER de Seguridad e Industria que llamamos, que lo opera INCIBE bajo la coordinación del Ministerio de Interior y el propio INCIBE. Y también tiene sentido. INCIBE es un organismo que depende de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. O sea, es un ministerio que en relación con inteligencia tiene cero, y eso es interesante, porque imaginemos que intentamos trasladar a nuestros ciudadanos un mensaje de seguridad y el ciudadano nos puede percibir como que detrás de ese servicio hay un interés que va mucho más allá, que sea un interés de inteligencia, por ejemplo. Por eso es que a ciudadanos y sector privado, el prestador de servicios públicos gratuitos de seguridad es el CER de Seguridad e Industria, es INCIBE con el Ministerio del Interior. Y hace que operemos de forma diferente. Es decir, el Centro Criptológico Nacional, dentro de sus labores, monitoriza la seguridad de las redes de la Administración Pública. Nosotros no monitorizamos nada, ni nunca vamos a monitorizar nada. Porque ¿cómo podríamos explicar al ciudadano que para ayudarle le monitorizamos? Evidentemente no vamos a hacer nada raro con la información que tuviésemos, pero podrían llegar a pensar de que estamos haciendo un ataque a su privacidad. Por lo tanto, todos estos incidentes que detectamos lo hacemos de otra forma. O sea, la información que tenemos para detectar lo que ocurre en España no es monitorizando, sino accediendo a información en el marco de acuerdos internacionales de colaboración y acuerdos con la industria. Entonces, los dos organismos principales son, por un lado, en cuanto a la respuesta en incidentes, INCIBE con su CER de Seguridad e Industria unido con Interior, para sector privado, operadores de infraestructura crítica privada y ciudadanos, y Centro Criptológico Nacional con su CCNCERT para todo lo que sea sector público.
Luego hay más actores, como el Centro Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, que regula en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas públicas y privadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de delitos, pero en la respuesta a incidentes es el marco. Gracias. Sí, mira, siguiendo la línea que estás comentando, ¿tenéis desarrollado alguna especie de paquete de recomendaciones o algún estándar al que aproximarse desde los ayuntamientos, por ejemplo, para poder decir que estamos en un nivel aceptable? En cuanto al ayuntamiento en sí, eso es el Centro Criptológico Nacional aprobó hace ya unos años el Esquema Nacional de Seguridad, que es de aplicación a los ayuntamientos y que es lo que garantiza que el ayuntamiento, los sistemas del ayuntamiento cumplan. En cuanto a ciudades inteligentes. Sí, ciudades inteligentes, pero bueno, aunque conocemos la existencia del Esquema Nacional de Seguridad, yo te estaba pidiendo algo mucho más de andar por casa, en el sentido de que, aunque existe, sabemos que es una asignatura pendiente y que además, digamos, aún hay hasta necesidades de actualización de sistemas y de software que estamos viendo en los sitios donde ya hay cosas que hasta no tienen ni siquiera soporte por los propios fabricantes y demás. A eso me refería, a que tú eres consciente, lo mismo que nosotros, supongo que hay un déficit importante en ese plano, y si vosotros pensabais, aparte de los esquemas o de la normativa que podamos desarrollar, si hay recomendaciones prácticas que pudiéramos tener en cuenta. Sí. Bueno, nosotros he contado un poco del estado de situación de la ciberseguridad y ahora cuento un poco lo que hacemos en INCIBE, que no lo he contado. En INCIBE, por un lado, prestamos servicios públicos gratuitos de ciberseguridad que tienen que ver, por un lado, con la concienciación. Entonces, trabajamos mucho en la concienciación a las empresas, a los ciudadanos y a los menores y a los padres, y eso hay un catálogo enorme de actividades que hacemos que os invitaría a que lo miraseis, porque podemos hacer sesiones de concienciación en los colegios, en los institutos, a los propios ciudadanos en una ciudad, en un pueblo. Eso podemos hacerlo. Tenemos servicios preventivos de ciberseguridad que tienen que ver, pues, que hacemos ciberejercicios para comprobar la ciberseguridad, que hacemos mediciones de la resistencia de las infraestructuras a sufrir un ataque, eso lo hacemos también. Y como lo hacemos en el ámbito con CENEPIC, también lo hacemos en el ámbito no público, pero aquellos operadores de infraestructura pública que sean del ámbito público, trabajamos también con ellos, y en coordinación con el CCN. Trabajamos en la respuesta, luego desarrollamos tecnologías para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ayudarles a luchar contra el ciberdelito y el cibercrimen. Trabajamos en muchas herramientas para mejorar la ciberseguridad de las empresas. Entonces, recomendaciones. Hemos generado unos itinerarios que se llaman itinerarios interactivos. Son unos videotutoriales por sectores, por sector sanitario, sector de la hostelería, sector de agencias de viajes, en el que un empresario o dentro de un ayuntamiento se conecta al sector que le corresponde y mediante un videotutorial vas aprendiendo qué cosas de seguridad tenías que tener en cuenta por trabajar en ese sector. Pues si en ese sector la información es importante, cómo la tienes que proteger, etc. Luego generamos guías. Hay guías gratuitas de, por ejemplo, si se van a adquirir servicios en cloud, qué requisitos habría que tener en cuenta. Si va a haber pago o comercio electrónico o servicios de comercio electrónico que hay que tener en cuenta. Entonces sí que hay un compendio enorme de materiales que van por ahí. Incluso si se requiere una solución tecnológica para un problema, tenemos un catálogo de productos y servicios que con varias preguntas te lleva a cuáles son los proveedores que tienes que tener en cuenta. Análisis de riesgos ligeros. Hay una herramienta gratuita que te permite hacer un análisis de riesgo muy ligero para identificar muy rápidamente cuáles son los riesgos de tu organización, independientemente si eres público o privado. Entonces sí existen muchas materiales e iniciativas que te pueden ayudar, incluso una guía de privacidad que hicimos con la Agencia Española de Protección de Datos, que es una guía que te resumen qué es lo que tenías que tener en cuenta desde el punto de vista de ciberseguridad y de privacidad en cualquier organización para tener un mínimo asegurado. Y entonces te habla desde que utilice contraseñas robustas, de que tengas un sistema de control perimetral, ese tipo de cosas. ¿He contestado a tu pregunta? Sí. Bueno, y para terminar, esta es la foto de ayer por la noche, ¿no?, de nuestro equipo español de jóvenes talentos, que, como os decía, lo importante ya no es la victoria en sí, sino que estamos trabajando en promocionar el talento y esas políticas están dando resultado. Empezamos a tener cantera y de gente muy buena que va a permitir que nuestro país
pues tenga un nivel de seguridad adecuado y además todas las empresas tecnológicas y de seguridad puedan tirar de cantera muy preparada. Yo creo que es una muy buena noticia para todos. Y nada más, pues muchas gracias.